Magnitudes físicas, conversión de unidades y factores de conversión. En física solemos medir todas las magnitudes, por ejemplo, de longitud por medio de una regla. Solemos medir masa, los kilogramos, o el tiempo en segundos, entre otras. A estas se le llaman magnitudes fundamentales. Aquí tenemos unas magnitudes fundamentales en el sistema internacional: longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad luminosa, intensidad de corriente y cantidad de sustancia, sus unidades y sus símbolos. La combinación de estas nos da una serie de magnitudes derivadas. Aquí tenemos una lista de ellas, en la cual podemos ver su nombre y sus unidades. En física también solemos utilizar prefijos griegos. Por ejemplo, el prefijo kilo significa 1000, lo podemos utilizar en kilogramos, kilómetros o kilowatts. Equivalencias de las magnitudes de medida. Es común encontrar unidades de medida en el sistema inglés y en el sistema internacional. Aquí tenemos tablas de conversión de ellas. Tenemos de longitud, superficie, volumen, masa, densidad, potencia, presión, energía, energía específica, capacidad calorífica y entropía específica. Conversión de unidades y factores de conversión. Podemos hacer un procedimiento sencillo para saber la equivalencia de una unidad a otra. Por ejemplo, si queremos saber la equivalencia de 5 kilómetros cuadrados a pies cuadrados, lo primero que hacemos es escribir 5 kilómetros al cuadrado y una primera equivalencia. Por ejemplo, sabemos que un kilómetro son 1000 metros, pero los kilómetros están al cuadrado, por lo tanto hay que adicionar un número 2 como exponente. Después, tenemos que adicionar otra equivalencia, por ejemplo, de metros a pies. Sabemos que un pie es igual a 0.3048 metros. Los kilómetros al cuadrado con kilómetros al cuadrado se eliminan. Y metros cuadrados con metros al cuadrado también se eliminan, quedándonos pies cuadrados. Multiplicamos todos los números de arriba, 5 por 1000 al cuadrado por 1 al cuadrado, dándonos 5 millones. Y abajo, 1 al cuadrado por 0.3048 al cuadrado nos da la siguiente cantidad. Hacemos la división y obtenemos finalmente el resultado en pies cuadrados. Si hacemos únicamente la operación del recuadro azul, obtenemos un número en el cual lo llamamos factor de conversión. Este factor de conversión nos va a servir para pasar directamente de kilómetros cuadrados a pies cuadrados. Si dividimos 1 entre este primer factor de conversión, vamos a obtener un segundo factor de conversión. Este número nos va a servir para pasar directamente de pies cuadrados a kilómetros cuadrados. Por ejemplo, si queremos saber la equivalencia de 20 kilómetros cuadrados a pies cuadrados, multiplicamos este número por el primer factor de conversión y el resultado lo obtenemos directamente en pies cuadrados. Si queremos saber la equivalencia de 300.000 pies cuadrados a kilómetros cuadrados, lo multiplicamos por el segundo factor de conversión y obtenemos el resultado directamente en kilómetros cuadrados.
Para volúmenes, el procedimiento es similar. Si queremos saber la equivalencia de 15 galones a metros cúbicos, escribimos 15 galones y entre paréntesis una primera equivalencia. Por ejemplo, un galón equivale a 3.785 litros. Después colocamos otra equivalencia. Sabemos que un metro cúbico son 1000 litros. Vemos que las unidades de galón con galón se eliminan y litro con litro también se eliminan, quedándonos solamente metros cúbicos. Multiplicamos todos los números de arriba y todos los números de abajo y hacemos la división, obteniendo un resultado en metros cúbicos. Nuevamente, si realizamos lo que está en el recuadro azul, obtenemos un primer factor de conversión que nos va a servir para pasar de galones a metros cúbicos. Si le sacamos el inverso a este primer factor de conversión, obtenemos un segundo factor de conversión que nos servirá para pasar de metros cúbicos a galones. Por ejemplo, 75 galones a metros cúbicos, multiplicamos 75 por el primer factor de conversión y el resultado lo obtenemos en metros cúbicos. O 0.5 metros cúbicos a galones, lo multiplicamos por el segundo factor de conversión y obtenemos el resultado directamente en galones. Hagamos otro ejemplo. Si queremos saber a cuánto equivale 3000 caballos de potencia a kilowatts, escribimos 3000 caballos de potencia con sus respectivas equivalencias. Por ejemplo, un caballo de potencia equivale a 735.499 watts y 1000 watts equivalen a 1 kilowatt. Eliminamos las unidades, quedando solamente kilowatts. Hacemos las operaciones correspondientes y obtenemos el resultado en kilowatts. Nuevamente, si realizamos únicamente lo del cuadro azul, obtenemos un primer factor de conversión que nos sirve para pasar de caballos de potencia a kilowatts. Si le sacamos el inverso, obtenemos el segundo factor de conversión para pasar de kilowatts a caballos de potencia. Por ejemplo, 624 caballos de potencia a kilowatts, lo multiplicamos por el primer factor de conversión y obtenemos el resultado directamente en kilowatts. Si queremos pasar de 20 kilowatts a caballos de potencia, lo multiplicamos por el segundo factor de conversión y obtenemos el resultado en caballos de potencia.